Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Según veo, tenemos invitados que fueron al seminario. ¿Qué tal estuvo? Estuvo interesante. Allí en Barcelona, nuestros amigos, nuestros queridos colaboradores y alumnos del Rab, Hasidim, el Rab, el señor Lida, Oded Lida, y también el profesor Eliezer Zagel, por supuesto. ¿Cuánta gente hubo? ¿Estuvo Gardenia hoy? ¿Estuvo Gardenia también? Y según estaba planeado, los participantes recibieron un cuadro de Selgas, ¿es verdad? ¿Se llegó a hacer eso? Gardenia se ocupó de todas esas cosas. Espero que... ¿No? ¿No le llevaron los cuadros? ¿No estuvo ¿Por qué no los llevó? Ok. Bueno. Ah, se los dio a Odette. Ok. Entonces sí se los dio. Pensé que se lo iba a dar en público como habíamos planeado, pero parece que Gardenia ella es muy zanúa, es muy modesta y no se habrá atrevido a presentarlo, pero ella lo preparó, esos cuadros los enmarcó especialmente para esto, así que me extrañaba que no se los hubiera dado. Baruch Hashem. Ella estuvo en el seminario, así que Trinidad, decirle que te cuente, así vas disfrutando lo que va a pasar. Les he puesto aquí un resumen bastante escueto
amplio por lo que abarca, pero escueto en palabras, de las últimas clases, para tener para recordar un poco lo que es la maduración, de la cual estamos hablando, donde la conciencia entra dentro de Jochma, el Keter se revela ahí en Jochma, entonces Jochma es como una especie de revelación, es como una especie de revelación del inconsciente. Binah es el pensamiento mismo, que es lo que nosotros llamamos el intelecto, el, el pensamiento. Entonces el pensamiento abarca los cuatro parzufim de Binah, abarca los cuatro parzufim del pensamiento, Jochma los cuatro de Keter. ¿Se acuerdan cuáles eran los parzufim, no es cierto? Y el exterior del placer que se conecta con la voluntad, y Ratzon, la voluntad, tiene también la parte interior y la parte exterior, que esa parte exterior es justamente lo que se revela en Jochma. Y los cuatro partzufim de la mente, ¿cuáles son? Abba, Beima, está Abba y la parte exterior de Abba, Abba Benukva y Ima Benukva. Siempre la parte de Nukva es la parte exterior que se conecta con el siguiente paso. Y después está Zeirampin, los parsufim de Zeirampin, que son Israel y Lea y Jacob y Rachel. La parte de Nukva de Abba es Israel Saba, y la parte de Nukva de Binah es Tbuna. Todas esas cosas ya las habíamos estudiado y tienen que ver con esa revelación que viene de arriba, procesada por el inconsciente y hecha sentimiento y acción. Esos son los 12 parzufim generales de los cuales habla la Kabbalah. Y todo viene a través de cómo se produce ese proceso, a través que partimos de que lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Entonces cada uno mira qué es lo que tiene y lo que tiene ahí dentro suyo se lo da al que le corresponde. Y así se interincluyen todos y cada uno llega a tener lo que es de él. Entonces, el tema es que el motivo principal por el cual Rabbi David Rajaj, que es el que escribió esta obra a partir de la enseñanza de Arizal, nos enseña lo que es la Gdila, en la maduración, que acá la vemos como un proceso de 3 etapas, que es por un lado el Ibur, Yenika y Mohin, donde el Ibur representa un poco todos los caracteres adquiridos, toda la parte inferior de los sentimientos, de las 6 cualidades del corazón. Yenika es cuando el bebé nace, pero todavía desde el exterior pertenece a la madre, que es cuando ya empieza a tener sentimientos. Y luego viene el Mohin, que es la mente consciente, que es la que proviene de este proceso de maduración. Entonces todo el proceso de maduración es que Zeir Anpin, todas las 6 cualidades del corazón, se transforman en el embrión. Es que el embrión primero se forma algo informe hasta que se desarrolla por supuesto en todas las etapas hay 3,
todo esto está dentro de cada una de las tres, el proceso de introinclusión. No vamos a entrar específicamente, pero el proceso final de maduración completa intrauterina, que es cuando está el bebé y la cabeza está entre las piernas, en la posición fetal. El nacimiento, que es cuando nace y ahí empieza a ponerse derecho. Todavía está agazapado, como dijéramos, pendiente de la madre, pero comienza un proceso de maduración que después, cuando la mente se separa completamente de la cabeza, se separa completamente de las piernas, es cuando se produce la maduración completa. Entonces, habíamos visto también que este proceso de maduración se produce en tres etapas, que cada una de de los nueve, en realidad, Chabad, Hagat y Nehi, cada uno de las sefirot tiene tres partes, una parte superior, una parte inferior y otra intermedia. También siempre el 3 tiene que ver con que hay una parte que se refiere a la parte superior, que se conecta con lo que hay por encima, la parte de abajo es lo que se conecta con lo que hay por abajo, y la intermedia es la que conecta los dos. Y lo mismo se puede decir en general entre Gesed, Gvurat y Tiferet, o Chochmah, Binah y Da'at, Netzach y Yesod, la parte que une y conecta las dos partes. Y entonces el proceso de elevación es que las dos tercios superiores de estas tres, o sea, estos seis, se elevan y reciben de Binah, se unen a Nehi de Binah. Se unen a la parte inferior de Binah, la parte inferior de la parte mutvá, de la parte instintiva, natural, se une con la parte superior de los sentimientos, y así, de esta manera, todo esto se va elevando a Binah. Entonces al final queda que todo es Chabad. Tanto ¿qué quiere decir todo es Chabad? Chabad es la conciencia, es la mente. Entonces tanto los sentimientos que en el proceso en el momento de inmadurez uno no es consciente de ellos, se, se transforma en mente, o sea, se transforma en conciencia. Y también la parte natural, los instintos, también uno toma conciencia de ellos. Eso significa, y por arriba habíamos dicho que Keter, que es el inconsciente, que también el inconsciente es tan inmaduro como esta parte de abajo, hasta que los sentimientos y el comportamiento no entran en la mente, no se hacen conscientes, son tan inconscientes como el Keter que estaba por encima. Entonces por eso Chabad, la mente, el alma Sikhli, el Nefesh Sikhli, el alma intelectual, es lo que une y lo que comprende el comportamiento, los sentimientos y el inconsciente. Nosotros, y es justamente lo que se define al ser humano. Todo esto, por más que alguna persona quiera identificar todo esto en alguna otra criatura que no sea el ser humano, está humanizando, digamos, a animales o a plantas o a piedras, o incluso está humanizando a los mundos superiores. Pero esto es específico del ser humano. Vamos hasta aquí. Entonces, una vez que comprendimos esto, vamos a avanzar un paso más. Hasta ahora entendimos por qué todo es Chabad y cómo se produce la interinclusión y la maduración.
Entonces, el tema principal es la conclusión, lo que vemos aquí abajo en rojo. El proceso de maduración hace que el Zeir-Anpin, o sea, las emociones del corazón, se eleven y transformen en Mohin. ¿Y cómo se produce esa transformación? El mismo Zeir-Anpin se transforma en Mohin. El mismo Zeir-Anpin se transforma en mente. Entonces vamos a empezar a hacer a ver algunos detalles de este asunto. Entonces, vemos que todos los niveles de Zeir-Anpin cuando se transforma en Mohin, son niveles del alma, niveles de lo que habíamos llamado, ¿dónde lo vemos? En el cuadrito nuestro, que hay niveles del alma, niveles de la Neshama. Entonces vamos a ver cómo el Keter, se lo voy a copiar aquí en hebreo, para que lo tengan bien gráfico. Vemos que el Keter de Zeir-Anpin es Chabad de Neshama. Vamos a ir subiendo de nuevo el cuadrito para recuperar un poco aquello que habíamos estudiado. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado cómo cada una de las partes se interincluye en la otra y lo habíamos dejado en suspenso para madurar un poco más? Y ahora vamos a volver en algunos detalles para comprender un poco más. Un segundito que quiero subir el cuadrito de número 5, donde está todo resumido. ¿Se acuerdan de ese cuadrito? Ustedes, cada uno se lo imprimió, como habíamos quedado, así lo tienen listo. Muy bien, ténganlo a mano. Vamos a ver cómo funciona este asunto ahora. Entonces, continuamos este esquema que estamos viendo acá, que Keter de Zeir-Anpin es Chabad de Neshama. El Mohin, o sea, Jochma Binaidat de Zeir-Anpin es Hagat de Neshama, y el Hagat de Zeir-Anpin es Nehi de Neshama, y el Nehi de Zeir-Anpin es Malhut de Neshama. Entonces recién identificamos todos los Partsufim dentro de la mente. Ahora vamos a identificar todos esas Sefirot y por supuesto los Partsufim que cada uno implica dentro de lo que nosotros llamamos Neshama. Aquí está. Entonces, dentro de las Sefirot tenemos Keter, Chabad, Hagat y Nei, que son los 6 Ksavot y Malhut. Entonces, dentro de Neshama, tenemos todos estos niveles. ¿Cómo están incluidos estos niveles? Como vemos aquí. El Keter de Zeir-Anpin es el Chabad de la Neshama. ¿Ok? Habíamos dicho en principio que todo se transforma en los 9.
Entonces tenemos Keter, Mohin, Hagat y Nehi. Entonces el inconsciente se transforma en la conciencia del alma, en la mente del alma. La mente de los sentimientos se transforma, o mejor dicho, es el Hagat del alma. Y el Hagat de Zeir Anpin, o sea, desde Geset hasta Yesod, es el Nehi. Y el Nehi, Netzachot Yesod de Zeir Anpin, es Malchut. Entonces, el asunto es que esto es el proceso de maduración. Aquí tenemos eso. Esto que acabamos de decir lo tenemos en la traducción del capítulo 6 de... O sea, lo tenemos distribuido en todo lo que es Neshama. Acá tenemos Nei de Neshama, es el Hagat de Zeir Anpin. Entonces, como esto está distribuido en distintos lugares, acá el Rab nos trajo en resumen cómo es el tema del alma respecto a las Sefirot y a los Parzufim. Entonces, tenemos el sistema de los Parzufim y tenemos el sistema de lo que habíamos dicho alguna vez, el Shangala. Son todos los... ¿Qué viene a hacer esto? Estos son todos los niveles que existen desde de la creación. La raíz, el alma se inviste en un cuerpo, el cuerpo tiene vestimentas y todo esto a su vez se encuentra en un palacio. O sea, desde el macrocosmos al microcosmos y al super macrocosmos individual. La raíz que viene desde el inconsciente va tomando forma y se va materializando para vivir en este mundo. Ese es el concepto de Shanghala. Uno tiene su propia raíz del alma, que es su parte espiritual. Tiene el alma, que es lo que va a investirse dentro del cuerpo. Y a su vez, el cuerpo tiene, tiene vestimentas que sirven para que el alma se exprese. Y el Eijal, que es el palacio, que es las vestimentas exteriores. La casa donde uno vive es llamado las vestimentas lejanas, el Makif Rajok, y las vestimentas son las vestimentas cercanas, el Makif Karov, lo que rodea en forma cercana. Entonces, todos estos parzufim de Zeir Anpin maduro, que ya tiene personalidad, tiene mojín, tiene mente, son los parzufim del alma de Neshama en este sistema de Shanghala, que como vemos acá en este cuadro, en el cuadro de Hazei David, Neshama tiene que ver con Jochma. El nivel de Neshama de estos 5 de Shanghala tiene que ver con Jochma, o sea, ese nivel de revelación. Entonces,
Por lo tanto, todo es Chabad. Como todo es Chabad, entonces ¿cuál es la novedad de este asunto? Que para llegar a esta conclusión, que todo está incluido en Chabad, hace falta madurar. Si si no se entiende el proceso de maduración, si no se realiza el proceso de maduración, entonces no se produce que todo es Chabad. Entonces, ¿qué significa? No es que uno no tiene mente, no tiene Jochma Binah y Da'at, sino que ese Jochma Binah y Da'at está supeditado a lo que quiere los sentimientos no maduros, no desarrollados. Entonces, cuanto más madurez tenemos, cuanto más crecemos, entonces más se comprende que todo está incluido en Chabad. Y cuanto más inmaduros somos, es justamente lo contrario. Hasta el punto que el que no es maduro, no es maduro, no tiene intelecto, no tiene seje, no tiene Chabad. Es solo regesh, solo sentimiento. Entonces, cuando ese regesh del bebé inmaduro va haciéndose consciente, va creciendo, se va elevando, entonces esos sentimientos van tomando lógica, van tomando conciencia y entonces ahí es cuando se pueden madurar y elevar. Y si uno habla de los sentimientos, en general uno piensa en Jochma, en Gesed, Geburat y Tiferet, la bondad, el rigor y la belleza, cuyo sentimiento interior, cuál es el amor, el temor y la misericordia, pero esto también se extiende al comportamiento, Netzach Hod Yesod, comportamiento porque es ya cuando estamos expresando nosotros mismos con respecto al prójimo, con respecto a todo el ambiente que nos rodea. Y por supuesto también esa maduración se expresa en Malhut, en la acción. Entonces cuando uno piensa en un concepto determinado, para comprenderlo cabalmente, tiene que hacer la comparación, hacer este paralelo con los otros niveles, con los otros sistemas, para comprender exactamente de qué se trata. Al principio no se puede tomar esto en forma directa, no se puede tomar como un cuadro completo, sino que hay que verlo en forma parcial, que es ese proceso de intercambio de lo mío es tuyo y tuyo es tuyo, individual, hasta que cada uno recibe todo. Habíamos dicho que el proceso de intercambio es que en Jochma hay Keter. Entonces, el Keter que hay en Jochma se eleva a Keter, se lo da a Keter, y entonces esa es la Jochma de Keter. Entonces hay Keter de Keter, Jochma de Keter, Binah de Keter, Rav de Keter, Malhut de Keter. Y por supuesto, como Keter también tiene Jochma, la Jochma que había en Keter es entregada a Jochma, y entonces ahí Jochma va a tener Keter de Jochma, pero el Keter propio que le pertenece. El Keter que tenía Jochma y no el Keter que ella tenía que pertenecía a Keter. ¿Ok? Y así con todos los sistemas. Y algunos de estos sistemas ya estudiamos y meditamos dentro nuestro lo que significa. Por ejemplo, entre los mundos. El mundo de Asia, que es la acción.
Es el mundo de el, el ocultamiento, el mundo de la, como explicó el Rab en el Seminario de México justamente, que hacia tiene que ver con Malhut, con el hecho de hacer, y Yetzirah es cuando nos elevamos durante la tefilá. Esto nos conectamos a Dios con la acción, esto con la tefilá, esto con el sejel, con el pensamiento, con el intelecto, y Atzilut es cuando nos elevamos por encima del entendimiento, por encima de la mente, que tiene que ver con Jochma, y habíamos dicho que Jochma es una especie de mente que viene desde lo alto. ¿Ok? Entonces, si nosotros meditamos cada una de estas cosas, ¿qué significa? Entonces, dentro de la Sefirot, que es Malhut, es la acción, estos son los sentimientos, que es la tefilá, justamente tefilá es el servicio del corazón. Binah representa el pensamiento en general, la creación mental, que es Briah, y Jochma, entonces, es la revelación, es Atzilut, la emanación que viene de Keter. Atzilut, que es la emanación del Kab, ¿no es cierto? La emanación de Adán Kadmon. Es uno con Dios. Entonces, Jochma es uno con Keter. Por eso habíamos dicho que en Hasidut directamente se habla de Jochma y no de Keter. Que Jochma todavía no es pensamiento, la primera emanación que viene del inconsciente. Muy bien. Vamos a parar un segundo aquí para continuar después de esta introducción en resumen. Y vamos a ver cuáles son los comentarios, qué es lo que está pasando. Por ahora lo que veo son saludos a todos, Lejaim. Bienvenidos. Ahora que ya estamos casi todos, vamos a hacer una brajá para que todos ustedes tengan bendición y que Besrat Hashem, con la ayuda de Dios, podamos llegar a entender y podamos llegar a madurar y llegar a ese momento en que todo el mundo está maduro, que es la llegada del Mashiach y la redención. Lejaim. Entonces, vamos a poner Tzedaká, la de la muerte, grande la Tzedaká que trae la redención. Y vamos a meditar un poco con un nigún. Y cada uno va a tratar de tomar algún punto que les llamó la atención de todo esto, o algo que tiene dentro suyo, y va a meditar en eso.
Con respecto a la música, está escrito que cuando empieza Av, Meatim Besimcha, cuando empieza el mes de Av disminuimos en alegría, y Hasidut explica, como la mayoría de ustedes ya lo saben, que disminuimos las cosas malas, los malos decretos, y disminuimos las malas acciones en alegría. Entonces, por supuesto que no es bueno en Avelut escuchar nigunim, o mejor dicho, música frívola, música que no tiene contenido espiritual, pero justamente el Ram me dijo el otro día, yo todos los años le pregunto de nuevo para confirmar y siempre me dice lo mismo pero de una manera diferente. Me dijo que justamente lo que queremos en estos 3 semanas y especialmente estos 9 días del mes de Av, 9-10 días, es hacer teshuvá, elevarnos a Kadosh Baruj Hu, y qué mejor que un nigún para eso. Entonces nigunim, y especialmente nigunim de Chabad, nigunim del Rebbe, nigunim del Rab, esas cosas se pueden escuchar. Adasa, si has entendido bien. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo listo? Continuamos. Entonces, para todo esto que hablamos y que estamos tratando de darle un significado para nosotros, es un poco técnico. Todo esto tiene una técnica un poco matemática. ¿Cómo transformamos eso en algo que nos pueda mover dentro nuestro? Por supuesto, trayendo al Baal Shem Tov. Hay un concepto del Baal Shem Tov que dice aquí Neviat Ein Sof. Hoy la gente tuvo su seminario en Barcelona, organizado por Or Ein Sof, la luz infinita. Pero Or Ein Sof es la luz de Ein Sof, es la luz que se prepara para salir. Es algo más elevado todavía que la luz infinita, si se puede decir que hay alguna diferencia, en realidad es todo uno. Pero siempre cuando uno dice luz, luz es algo que sale afuera para iluminar. También hay una luz que todavía está adentro, pero siempre que también está adentro con la intención de iluminar algo.
ya sea interior o exterior. ¿Qué es eso? El Ein Sof. Entonces hay algo que se llama Neviat Ein Sof, que significa la profecía de Ein Sof. No me gusta poner mucho infinito, porque el infinito es una definición limitada de lo que es en realidad el Ein Sof. Digamos que el Ein Sof es Dios, es todo el Akadosh Baruj Hu. Entonces, para entender un poco lo que acabamos de decir, que todo es Mohin, todo es Chabad, vamos, y todo este proceso de maduración, dice el Rab que en Tikunei Zohar, el libro del Zohar, está escrito Kol Rab mi Babel, Bechol Rabbi Meretz Israel. Hay una diferencia en lo que es la mente y la revelación divina que hay dentro de la tierra de Israel y lo que hay fuera de la tierra de Israel. Ustedes saben que hay un Talmud que fue escrito en Babel y otro Talmud que fue escrito en Eretz Israel. Y tienen dos perspectivas completamente diferentes. Por supuesto, los dos Talmud son para explicar las Mishnayot, las leyes de la Torah. Uno tiene una perspectiva más práctica, otro tiene una perspectiva más profunda, más, digamos, cómo las cosas tienen que ser perfectas y absolutas, tal como tienen que ser hechas en la tierra de Israel. Entonces uno sería, así como lo dice tal cual, Babel, que es el exilio, el Israel, que es la redención. Entonces es como que hay dentro de la mentalidad misma, hay una mentalidad que es la mentalidad del exilio, que sería la mentalidad inmadura relativamente, si es que al lado de ellos nosotros podemos, al lado de esos aparentemente inmaduros Rabanim de Babel, nosotros somos simplemente hormigas o monos, como decía el Rab. Pero hay bien una diferencia entre los Rabanim de Babel y de la tierra de Israel, una diferencia de enfoque. ¿Qué vemos en primera instancia? ¿Qué diferencia hay? Que uno se llama Rab, dice el Zohar, que unos son llamados Rab, vamos a agrandar las palabras, estas dos palabras que queremos reforzar. ¿Qué diferencia hay entre Rab y Rabbi? En general, cuando uno dice Rab a alguien, es una persona importante, un rabino, pero un Rabbi, el Rebe, es algo que está por encima. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai, él mismo fue un rabbi de la tierra de Israel. Nos dice que hay una diferencia, primero que todo, justamente en la Yud. Entonces hay Rab y hay Rabbi. Está el Rab, que es el Rab comunal, el rabino que se ocupa, aunque sea un rabino internacional, tiene mentalidad de Rab. Y está el Rabbi, que es un líder. Entonces, está la mentalidad del exilio, de fuera de la tierra de Israel. Y está la mentalidad de los que están dentro de la tierra de Israel. Uno cuando hace aliyá y vive aquí, si de verdad quiere sentir la diferencia, tiene que, si uno estudia Torah y trata de cumplir las mitzvot y hacer las cosas que dice Hashem, entonces, incluso si antes lo hacía fuera de la tierra de Israel, puede sentir la diferencia que hay.
Entonces, hay un mojín de Abba, que es el parzuf de Abba, que es la mentalidad de Jochma. Y está el mojín de Ima, que es la mentalidad de Bina. Y esto se expresa justamente en esa diferencia de la Yud. El mojín de Ima, que es el Talmud de Babel, es más práctico, es más directo y explica en forma eh, práctica cómo se cumplen los preceptos. El Talmud de Yerushalmi tiene una forma más difícil, es más difícil de entender y más elevada, más filosófica. Entonces, acá se ve como la Yud, que es Jochma, hace que la mentalidad de la misma persona, del mismo rabino, por eso lo primero que le enseñamos a ustedes cuando empezamos las primeras clases es que cuando uno quiere empezar a estudiar Torah tiene que olvidarse de todo lo anterior, porque así está dicho que el Rab que vivía en Babel y fue a vivir a Jerusalén para entender la Mishnayot, entender el Talmud de la tierra de Israel, tuvo que olvidarse como si fuera de todo lo que sabía de antes. Porque es una mentalidad diferente. No es lo mismo pensar las cosas en el sentido de Jochma que pensarlas en el sentido de Binah. Y para ustedes ya dejaron de ser dos palabras, Jochma y Binah, sino que son conceptos y mentalidades y formas de encarar. Entonces, en el Talmud Yerushalmi, el Rab, los Tanaim, los Amoraim que hablan allí ya no son Rab, son Rab. Y por supuesto que esta es una expresión básica del Hasidut, porque el Hasidut todo da vuelta alrededor del Rebbe. Entonces, por lo tanto, el Hasidut es una Torah que tiene que ver con Eretz Israel. Todo lo que hace el Hasid es pensando, como dice el Rebbe, que hay que hacer cada uno donde vive la tierra de Israel. ¿Qué significa eso? Pensar como que uno ya está viviendo allá, como dice el Baal Shem Tov, el lugar donde uno piensa, lo que uno piensa, lo que uno desea, allí es donde verdaderamente se encuentra. Entonces, si uno hace eso con el tiempo, Akadosh Baruj Hu nos va a llevar verdaderamente a la tierra de Israel y va a hacer, en forma literal, que todo el mundo sea la tierra de Israel. Entonces, esto si lo escucha Ahmadinejad o Chávez o alguno de nuestros enemigos, van a decir, vieron que tenían razón, ellos quieren conquistar todo el mundo. Pero la idea, por supuesto, no es conquistarla, sino que es, como la tierra de Israel es lo más elevado que hay, la idea es que todo el mundo sea elevado como la tierra de Israel y todo sea un lugar apto para revelarse la presencia divina, que todo sea Beazul y Migdash Beyahanti Betoham, todo sea un santuario para que Dios pueda revelarse y vivir. Entonces por eso Hasidut, el Hasid, está constantemente pensando en el Rebbe, porque él es el que le transmite la mentalidad a la comunidad de lo que es verdaderamente vivir en Israel. Por eso, una de las primeras cosas me preguntaron cuando llegué a Israel y iba al Ulpan a estudiar hebreo, ¿por qué el Rebbe nunca vino a Israel? Si es el líder de todo el mundo y es el Mashiach y todas esas cosas, ¿por qué no vino a Israel? Porque todavía no estaba preparado el momento para la revelación del Mashiach y la llegada de la redención. Y él estuvo allí junto con todo el mundo
Es sabido que si la tierra de Israel es la parte superior del mundo, Norteamérica es la parte inferior. Entonces él fue allá donde es la parte inferior del mundo para desde abajo levantar toda la humanidad y toda la creación. Entonces por eso el Baal Shem Tov dice que la diferencia entre el Rab y el Reb es la Yud. ¿Y qué es esa Yud? Es Jochma. ¿Y Jochma qué es? Neviat Ein Sof. La Jochma es la profecía, es la revelación de aquello que viene de lo más alto, que es la revelación de lo infinito. Y eso es lo que nos da la tierra de Israel. Por eso queremos que todos vengan acá, y esas 4 personas que vinieron al seminario la vez anterior, estuvieron acá una semana, 10 días, y ninguno de ellos volvió a ser el que era antes. Ninguno de ellos pudo volver a vivir fuera de la tierra de Israel en forma eh, cómoda y despreocupada como estaba antes. Entonces, ¿qué es Chabad en definitiva? Chabad es conciencia, mudaut. Pero cuando los sentimientos y el comportamiento maduran, habíamos dicho que se elevan a Chabad. Entonces, ¿qué significa? Que también el sentimiento y el comportamiento es como un estado de conciencia. Entonces, el Chabad, que es la mentalidad de Mudaut Atzmi. ¿Qué significa Mudaut Atzmi? Lo que decíamos recién, la profecía del infinito, de la revelación de Dios dentro nuestro. La ser consciente de la esencia. Eso vamos a escribir aquí. Tiene que ver eh, con el estar consciente. Entonces, Mudut Atzmi, Atzmi que es esencia, yo mismo, el yo, el verdadero yo que es Dios. Entonces, Mudut Atzmi es conciencia del yo, de la esencia. Lo se llama Neviat Ein Sof. Esto es para que tengamos una idea de a dónde queremos llegar con el proceso de maduración. Entonces, el Chabad es la mente, la mentalidad de la Mudaut Atzmi. Y dentro de todo, dentro de del intelecto, de la mente, hay Shashuim Atzmim. Shashuei Amelech Beatzmuto. ¿Qué son los Shashuim Atzmi? Hace poco alguien me dijo que de vez en cuando tenemos que tener placer. ¿Qué es el placer? ¿Es algo bueno el placer? Yo le dije que no es solo que es algo bueno y que nosotros tenemos que hacer las cosas placenteras, sino que el placer es la parte interior del quete, es la motivación. Las cosas que hacemos nos tienen que dar placer. El placer de hacer todas las cosas, de brindar, de ayudar, de estudiar Torah, de revelar dentro nuestro, de transmitir a los demás, de recibir de los demás. También dar, recibir. Otorgar es algo que solo Dios lo puede hacer. ¿Qué quiere decir otorgar? Otorgar no es la tet. Otorgar es que yo tengo algo, que yo soy dueño de eso y te lo doy a vos. En realidad, yo no soy el dueño de lo que tengo, sino que es Dios. Yo solamente yo lo transmito.
Por eso decimos que lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Lo que tengo yo en realidad no es mío, en realidad es tuyo. O sea que es algo que Dios lo preparó para que lo tengas vos. Entonces yo cuando le doy a alguien no le estoy otorgando algo, sino que le estoy dando. Y que da es Akadosh Baruj Hu. Pero de todas maneras, todo ese proceso de dar, de transmitir y de recibir, en todo sentido, ese es el placer, sentirse conectado con Dios. Entonces, eso se llama la revelación de los Sha'ashuim Atzmiim, de los cuales ya hablamos algunas veces en la introducción a Hasidut. Sha'ashuim, Sha'ashua, que es aquello que me divierte, aquello que me produce placer. Entonces los Sha'ashuim Atzmiim es el sentimiento interior de regocijarme en la divinidad. Se habla de los Sha'ashuim Shel Melech Beatzmuto. El rey es lo más elevado que hay. Entonces pueden venir toda la corte y pueden venir todos los payasos y los arlequines y todas las cosas que hay, pero el máximo placer del rey que es saber que es rey. El hecho mismo de ser rey, eso es lo que le da más placer. Sentir que él tiene el dominio, es lo más elevado de la creación. Y es lo que llaman los Sha'ashuim Atzmiim de Akadosh Baruj Hu. Y cuando uno tiene esa revelación, esa profecía del Ein Sof dentro de Jochma, entonces uno llega a tener la percepción de aquellos Sha'ashuim Atzmiim, ese regocijo infinito de Dios, simplemente por ser. El hecho de dar y recibir y hacer todo el trabajo es un placer humano. Pero Akadosh Baruj Hu, en realidad, da y otorga y brinda y crea y hace todo lo que hace para beneficiarnos a nosotros. ¿Pero por qué? Porque esos son los Sha'ashuim Atzmim. Él lo que quiere es que nosotros nos elevemos a tal punto que compartamos con él el hecho de sentirnos rey. Sentirnos que somos uno con Dios. Esa es una de las kavanot profundas que uno tiene que tener cuando dice Shema Israel. Esa es la intención que tiene el Shema Israel de decir Hashem Elokeinu, Havaya, la luz infinita, es Elohim, es la naturaleza, que es lo que habló hoy el profesor Zeigler todo el tiempo, que la unión entre la Torah y la ciencia, la unión entre lo espiritual y lo material, Hashem Echad, es todo uno, y esa es la verdadera paradoja, y a Kadosh Baruj Hu le divierten las paradojas. Ese es el verdadero divertimento, de que a pesar de que él creó cosas que lo niegan, él sabe que solo existe él, y cuando nosotros llegamos a esa conclusión, compartimos la Mudaut Atzmi, compartimos la Shuim Atzmim con el Kadosh Baruj Hu. Entonces, a través de todo este intercambio y de armar el rompecabezas, nosotros contribuimos a ese Sha'ashuim Atzmim, darle a Kadosh Baruj Hu, y a través de darle eso a Kadosh Baruj Hu, nosotros lo experimentamos también. Entonces hay una palabra básica del Hasidut y del Zohar, que es lo que acabamos de poner, Sha'ashuei Amelech Beatzmuto. Los Sha'ashuim, los placeres, los regocijos del rey en su esencia. Entonces esto es la base de todo esto que estamos hablando.
la base de dar y recibir y poner todo en su lugar. Entonces, eso es Chabad. Con Chabad se percibe eso. Con las cualidades, ¿para qué sirven las cualidades? Para conectarse con el mundo exterior. Entonces, Chabad, habíamos dicho que es Mudaut Atzmit. Esto es Chabad. Y por otro lado está Mudaut Lazulat. Lazulat, que es la conciencia del otro o del prójimo. ¿Y eso qué es? Son los Bak-Savot, Hagat, Nehi. Entonces uno tiene la conciencia del yo y tiene también la conciencia del otro, que son los sentimientos, y eso nos sirve como para ser intermediarios. Nuevamente, nosotros somos el centro de ese triplete que es Dios y la creación. Esa es la sensación que da el descubrirlo. Jochma, habíamos dicho que es placer. El placer no es alegría. Pero la conciencia, que es Binah, el Sejel es Binah, y Binah, el sentimiento interior de Binah es alegría. Y por eso lo dijo una mujer, porque la alegría es típico de la madre. Em Abanim Smeja. La madre es feliz con sus hijos. Eso es Binah. Entonces, cuando se comprenden esos Yashvim Atzmim de Jochma, viene la alegría. Y esa alegría hace que se revele el sentimiento interior de Da'at, que es el poder de unificar. Unificar que todo eso que está ahí arriba con los sentimientos. Que los sentimientos expresan ese Yashvim Atzmim y lo pueden llevar al exterior. Entonces esos son dos conceptos básicos, Mudaut Atzmi, Mudaut Lazulat. Y esa es entonces la explicación básica que quisimos traer. Que Keter es todo Sejel, es Chabad, y Asejel es sentimiento, que es Hagat, y el sentimiento es el instinto, que es Negi. Entonces ahora vemos lo que significa subir y bajar, Ratzov Vashov. Cuando hacemos el esfuerzo de subir, para elevar el comportamiento a los sentimientos, y el sentimiento se hace Sejel, y el Sejel es una revelación de Keter, entonces a su vez también se da en forma inversa, que Keter es el Sejel, es Chabad, que como dijimos antes, y la mente, vamos a poner aquí, en hebreo, todos ustedes ya pueden entender lo que son estas palabras, ¿no? ¿Hay alguno que no entiende lo que son estas palabras que están escritas acá? Esto que acabo de poner aquí en hebreo o aquí, ¿hay alguien que no lo entiende? ¿Alguien que no sabe lo que dice aquí? Vamos a poner una melodía y les voy a traducir eso porque es importante que quede claro, que quede fijo. Y aquellos que están escribiendo pueden escribirlo bien.
falta el último pedacito. Pues las emociones es la naturaleza en el sentido de Ateva, que es la naturaleza, en el sentido de instinto, y aquello que uno, todo el bagaje que uno trae cuando nace, y eso es el Nehi. Entonces todo es Jochma Hagat, Jochma Binadat Hagat Nehi. ¿Ok? ¿Qué es Neviat Ein Sof? ¿Qué es la profecía, recibir la revelación del Ein Sof? Cuando uno tiene la profecía en un estado constante de Neviat Ein Sof, o sea, cuando uno está constantemente en estado de Jochma, no hay tiempo para tener conciencia. Uno ese es la Mudaut Atzmi, Mudaut Atzmit. Todo es Etzahaim. Todo es esa situación rectificada en que no hay tiempo de tener conciencia. ¿Qué significa tener conciencia? Que yo soy yo y yo soy consciente de algo. Pero cuando uno está en estado de profecía, por eso la mayoría de los profetas recibían su profecía cuando dormían. Cuando uno está dormido está completamente anulado, no existe. Es como si estuviera muerto. Lo único que pudo hacerlo era Moshe Rabbeinu, el Mashiach, que él tenía esa profecía incluso cuando estaba despierto. ¿Por qué? Porque tenía una completa autoanulación. Entonces, en vida, en cuerpo, él estaba constantemente Shiviti Hashem Negdi Tamid, como decía David Amelech. Siempre puse a Dios frente a mí. Todo lo que hacía, él estaba consciente solo de Dios. Entonces era como que Dios estaba actuando. Entonces no hay una conciencia del ser. Es todo Maim Haim. Es como todas las aguas vivas, aguas de la vitalidad que fluyen constantemente. No hay ninguna interrupción y no hay ninguna no hay ningún duda, no hay ninguna cuestión que uno pueda tener, porque todo va fluyendo y todo es así. Mudaut Atzmi no es conciencia personal, en este caso. Mudaut Atzmi quiere decir la conciencia de la esencia. Entonces, cuando uno habla de conciencia, de tener conciencia de algo, es porque es la base para que se produzcan las relaciones. Relación con. Entonces, el nivel este de Nebuat Ein Sof, de Jochma, de Mudaut Atzmit, es la base para que uno se relacione con la esencia propia de uno mismo. Como yo me las arreglo conmigo mismo. Entonces, por un lado, cuando uno tiene Mudaut Atzmit,
de Akadosh Baruj Hu, entonces no que es la Neviata en Sof, entonces uno no tiene conciencia de sí mismo, por eso recibe esa profecía. Pero cuando es conciencia de sí mismo, como dice Francisco, entonces esa conciencia es para relacionarse conmigo. Entonces está aquel que se ama a sí mismo, está aquel que se odia, y hay todo tipo de relaciones entre la persona consigo mismo. Y entonces esa es la Mudaut Atzmit inferior. Entonces, hay otra forma de denominar a esa Mudaut de Viata Insof, que es Mudaut Elokit, que uno es consciente, tiene conciencia permanente de Akadosh Baruj Hu. Entonces, Mudaut Atzmit, la verdad que Francisco tiene razón, yo le dije que no, pero sí, es la conciencia de la persona, ser consciente de uno mismo. Entonces es cómo uno se relaciona consigo mismo. Entonces ese es el Sehel, esa es la mente. Entonces, como yo estoy diciendo que yo me relaciono conmigo mismo, el mismo Sehel, la misma conciencia Atzmit, es sentimiento, son emociones. No hay ningún sentimiento, una emoción tan profunda, ningún sentimiento más profundo que el sentimiento que uno tiene hacia sí mismo. Incluso más todavía que el sentimiento que nace dentro de la Mudaut Leatzmi. Entonces, cuando el Mudaut Atzmit superior uno tiene conciencia de Dios, entonces uno no está consciente de sí mismo. Pero cuando el Mudaut Atzmit se dirige hacia uno mismo, entonces eso ya deja de ser Jochma, ya deja de ser Sehel, se transforma en emoción, que es lo que decíamos aquí. El Keter es Sehel, que sería la Neuviat en Sof, pero el Sehel es Regesh. ¿Sí? Cuando, cuando el Keter se inviste en Chabad, que por supuesto empieza con Jochma, entonces ese inconsciente, la conciencia de la profecía que viene de arriba, es Chabad. Pero cuando la mentalidad, el Sehel mismo por sí mismo, o sea, la conciencia de uno mismo, el de arriba es la conciencia de Dios, de Keter. Pero la conciencia de uno mismo, la Mudaut Atzmit, en realidad es sentimiento. ¿Por qué? Porque la emoción y el sentimiento más profundo se produce cuando uno se relaciona respecto a uno mismo.
todo le duele o le ama o odia o siente más cuando le pasa a uno que cuando le pasa a los demás. Entonces en realidad la mentalidad centrada en Binah es emoción. Y la emoción misma que es, habíamos dicho que la emoción en realidad es referida a los otros. La emoción que uno experimenta por sí misma, en realidad es algo instintivo, es la naturaleza de uno mismo, que es el neji, que es cómo uno se va a comportar con los demás. Entonces, hay que meditar un poquito en este asunto, porque uno va subiendo y bajando y hablando de estados diferentes del ser. Entonces, cuando uno relaciona la Mudahut Atzmit con la mente y no con la Neviat Ein Sof, entonces es lo más emotivo que uno puede tener. Pero cuando yo pienso en mí mismo, genero sentimientos completamente espontáneamente. O sea que el pensar en mí es emoción. Pero lo que yo identifico en mí como emoción, no como pensamiento, en realidad es cómo yo me relaciono con los demás. Lo que yo identifico dentro de mí mismo como sentimiento, en realidad es mi comportamiento hacia los demás, en relación con el Mudahut Atzmit, en relación con la conciencia propia. Entonces, Ergesh es emoción y Arregesh es la emoción. Entonces, la mente me sirve para conocerme a mí mismo. La conciencia de mí mismo, que es lo que conozco de mí, mis sentimientos, que es lo que me mueve, quién soy yo. Y conocer mis sentimientos, entonces, a su vez, ¿qué es? Me sirve para conectarme con los demás. Ya sea para retraerme y desconectarme o para conectarme, depende de la salud que tengan esos sentimientos. Entonces, por eso todo surge de cuál es mi Mudahut Elokit. Si yo tengo una Mudahut Elokit, entonces voy a tener una conciencia de mí mismo más intelectual. No solamente voy a preocuparme por mí mismo, sino que voy a estar preocupado por Akadosh Baruj Hu. Y a su vez, mis sentimientos van a estar dirigidos hacia los demás. O sea, no voy a quererme tanto a mí, sino que voy a querer más a los demás y a Kadosh Baruj Hu. Y mi preocupación hacia sí mismo se va a diluir. Simplemente yo me voy a preocupar por tener una mente sana y por tratar de que mi relación con los demás, mi relación con Dios, sea buena, sea correcta. Entonces esa diferencia entre Mudahut Atzmit, que tiene que ver con Dios, cuando yo me conecto con Jochma, yo tengo la Mudahut Atzmit de Dios. Cuando yo me comunico a través de mí, pienso a través de Binah, yo trato de identificarme a mí mismo. Eso es Binah. Por eso la mujer se preocupa más por la gente de su casa que por traer invitados y todas esas cosas. El hombre le gusta traer invitados y traer gente de afuera, tanto de arriba como de abajo. Y por último, cuando uno tiene Mudahut Atzmit propia, entonces los sentimientos que uno tiene hacia los demás están dominados también por cómo uno es, no como uno
cómo es el origen de su alma, sino que está dominado más por su instinto y sus emociones. Entonces, así podríamos explicar que el sejel en realidad, el pensamiento, la meditación, es en realidad emoción. Siempre cuando uno dice, a ver, ¿qué estás pensando? ¿Qué emoción te produce? Si pensamos con respecto a nosotros mismos, ¿qué sentimos respecto a nosotros? Y si pensamos respecto al prójimo, ¿qué pensamos respecto al otro? Entonces, ¿qué parte del Sehel es Mudaut Atzmi? Es tres preguntas les voy a hacer ahora. De acuerdo a lo que explicamos, vamos a hacer un test a ver si se entendió algo. Tenemos Mudaut Atzmi, que es la relación conmigo mismo. Tenemos Mudaut Lazulat, que es mi relación con el otro. Y tenemos Neviat Ein Sof, que es lo que yo recibo de Dios. Todo es Sehel. Como habías dicho, todo es Jochma Binah y Da'at. Entonces, si yo digo, vamos a escribirlo aquí, si yo hablo, ¿qué parte de la mente es Mudaut Atzmit? Esto es un test para mí, para ver si lo expliqué bien. Sería conciencia del ser, conciencia del yo. Después está Mudaut Lazulat, la conciencia del prójimo. Y está el Neviat a Ein Sof, que sería la Mudaut Elokid o Mudaut Atzmit superior. Esto sería profecía del Ein Sof. Si yo tendría que darle a cada uno de estos tres, decir cuál es, qué parte del Sehel, o sea, qué es Sehel, Jochma, Binah y Da'at, Mudaut Atzmit, que sería Jochma, Binah o Da'at. Mudaut Lazulat, que es Jochma, Binah o Da'at. Y Neviat Ein Sof, que es Jochma, Binah o Da'at. Mudaut Atzmit, la conciencia del yo, que es Jochma, Binah o Da'at. ¿Cómo distribuirían estos tres?